El tema que trataremos hoy es variable aleatoria. Tenemos que empezar por definir un experimento aleatorio y el espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio. Una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de dicho experimento aleatorio, por lo que una variable aleatoria asocia un valor numérico a cada uno de los resultados del experimento aleatorio. Es una función que asigna valores numéricos a los elementos del espacio muestral. El rango de la variable aleatoria x es el conjunto Rx de todos los posibles valores. Acá tenemos el espacio muestral, un punto muestral. La variable aleatoria x asocia cada uno de los puntos muestrales con un valor numérico que pertenece al campo de los números reales. Este punto muestral está asociado con un valor numérico. Eso le llamamos nosotros variable aleatoria. Por ejemplo, tenemos el lanzamiento de dos monedas. Posible resultado de dicho experimento, que puede salir sello-sello, cara-sello, sello-cara y cara-cara. Esos serían los 4 puntos muestrales. Estos puntos muestrales están asociados con un determinado valor numérico de acuerdo a la variable aleatoria. Por ejemplo, si nosotros definimos que la variable aleatoria es número de caras obtenidas, entonces cada uno de estos puntos muestrales van a estar asociados con uno de estos valores. Puede ser que sea 0, que en el resultado del experimento no salga ninguna cara, puede ser que sea una cara o puede ser que sea dos caras, dependiendo el espacio muestral. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por variable aleatoria. Es la función entonces que asocia a cada uno de los elementos del espacio muestral con un valor numérico dentro del campo de los reales. Cuando hablamos de variable aleatoria, vamos a diferenciar dos tipos de ella, ser discreta o la variable aleatoria puede ser continua. Y eso va a depender del rango de la variable aleatoria. Si el rango de la variable aleatoria es finito o infinito numerable de valores, entonces vamos a hablar de una variable aleatoria discreta. Pero si el rango asume valores infinitos no numerables, entonces estaríamos hablando de una variable aleatoria continua. Ejemplos. En una variable aleatoria discreta, el número de artículos producidos al mes. La variable aleatoria va a tomar valores que puede ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Al igual que el número de clientes que llega a un banco en una determinada hora. Puede ser que llegue un cliente, puede ser que llegue dos y así sucesivamente. Entonces, la variable asume valores finitos o infinitos numerables. Mientras que cuando hablamos de una variable aleatoria continua, vamos a hablar de lo que es mediciones. El peso de una persona en kilogramos, fabricación de un perno en minutos. Entonces estamos hablando del tiempo de fabricación. Y como es producto de una medición, entonces hablamos de variable aleatoria continua. Nos centraremos en hablar de la variable aleatoria discreta, si el conjunto de valores que puede tomar es finito o infinito numerable, es decir, todo aquello que se pueda contar. Ejemplos, realizar 100 llamadas de venta. Mi variable aleatoria es el número de ventas logradas. El rango de mi variable va del 0 al 100. Y como ustedes están viendo, esto es finito numerable. Inspeccionar un lote de 50 artículos donde 5 de ellos son defectuosos. Entonces, yo puedo definir mi variable número de artículos defectuosos y el rango en este caso va a ser del 0, 1, 2 hasta el 5,
porque puede ser que yo inspecciono el lote de 50 artículos y no encuentre ningún defectuoso. El ejemplo 1, Enigma Center en su sección de electrodomésticos tiene 8 congeladoras similares, de las cuales 3 tienen defectos. Una cadena de restaurantes va a comprar al azar 3 de ellas. Antes de realizar una prueba, decide no comprar si encuentra por lo menos una congeladora defectuosa. Indicar el experimento aleatorio y el espacio muestral asociado. ¿Cuál es el experimento aleatorio? Extraer al azar y sin reposición 3 congeladoras similares de un total de 8, donde 3 tienen defecto. ¿Y cuál es el espacio muestral? Que cuando yo seleccione las 3 congeladoras al azar, que las 3 no tengan defecto. 2 tengan defecto, una tenga defecto o que ninguna tenga defecto. Acá las 3 congeladoras no tienen defecto, sí que están en buen estado, no son defectuosas. Acá en la segunda, tercera y cuarta hay una congeladora defectuosa. Después tenemos en esta posición, en esta, se seleccionaron 2 congeladoras defectuosas. Si hay una posibilidad de seleccionar 3 congeladoras defectuosas. A esto le llamamos el espacio muestral. Son los resultados del experimento aleatorio. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir nuestra variable aleatoria para poder asociar cada uno de estos elementos del espacio muestral con un valor numérico. Y ahí viene a la definición de la variable aleatoria. X, el número de congeladoras con defecto. Si las 3 congeladoras son buenas, entonces tengo que asumir el rango de 0. En los 3 siguientes casos, el rango tiene que ser 1 porque hay una congeladora con defecto. En los otros 3 casos, 2 congeladoras con defecto y en el último caso 3 congeladoras con defecto. Este es el rango que asume nuestra variable aleatoria número de congeladoras con defecto. Vamos a determinar la distribución de probabilidades y vamos a representarlo gráficamente. Lo vamos a hacer en el Excel. Vamos a calcular las probabilidades para el número de congeladoras con falla. Los valores que asume dicha variable aleatoria son 0, 1, 2, 3. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades asociadas para cada uno de los valores de X, para lo cual tenemos que saber lo siguiente. Total de congeladoras. 8 congeladoras con falla. 3 congeladoras sin falla. Son 5. El tamaño de muestra. Vamos a calcular la probabilidad de la siguiente manera. Combinad y como me dice que X va a tomar el valor de 0, significa que ninguna congeladora está con falla. De las 5 congeladoras sin falla, seleccionamos las 3. Combinad de las 3 que tienen falla y 0. Combinad de un total de 8 congeladoras, ustedes están seleccionando 3. Tengo 528. Vamos a hacer lo mismo con X igual a 1. Igual, combinad de las 5 que no tienen falla, estoy seleccionando 2. Y esto lo multiplico, combinad de las 3 que tienen falla, estoy seleccionando 1. Cierro el paréntesis y esto lo divido entre combinad de 8, estoy seleccionando 3. Cierro el paréntesis, ya tengo la siguiente probabilidad. Hacemos exactamente lo mismo cuando X es igual a 2. Combinad de las 5 sin falla, estoy seleccionando 1. Por combinad de las 3 que tienen falla, estoy seleccionando 2. Y esto lo divido entre combinad 8 combinaciones de 3. Cierro el paréntesis, ya tengo la otra probabilidad. Ahora vamos a calcular la probabilidad cuando el número de congeladoras con falla es igual a 3. Igual, combinad
de 5, no seleccionan nada, cierran el paréntesis, por combinat de las 3 con falla, están seleccionando 3. Y esto lo dividen entre el combinat 8, punto y coma 3. Cierro el paréntesis, ya tengo la probabilidad cuando x es igual a 3. Para que esto sea una función de probabilidades, necesitamos corroborar que esta suma sea igual a 1. Como este valor es 1 y además cada una de las probabilidades están entre 0 y 1, entonces todo esto representa una función de probabilidad. Vamos a representar gráficamente la información. Seleccionamos número de congeladoras y la probabilidad, sin el total. Nos vamos a insertar línea y buscamos línea con marcadores. Esto es número de congeladoras que no me interesa porque lo que yo quiero graficar es las probabilidades. Lo seleccionan y lo suprimen. Entonces ahora tenemos este gráfico lineal, pero lo que nosotros buscamos es un diagrama de bastones. Seleccionamos un clic sobre la línea y con el botón derecho se van a dar formato de serie de datos. Vamos al baldecito, no, sin línea. Le dan un clic en uno de los puntos y están todos los puntos seleccionados. Tiene que estar activado herramienta de gráfico y ahí diseño. A la parte izquierda acá aparece agregar elemento de gráfico. Le dan un clic, se van a líneas y acá tienen ustedes línea de unión. Y lo único que tenemos que hacer es formatear el título. Distribución de probabilidades congeladoras producidas por Enigma Home Center, según el número de congeladores con falla. Damos un clic en cualquier línea, se selecciona y le dan suprimir. Título a los ejes. Vamos a esta crucecita, agrega título de ejes en probabilidad. Y acá en el título del eje X, número de congeladoras con falla. Esto lo borramos, pero no nos interesa. Damos acá y le agregamos etiqueta de datos. Si quieren ustedes mejorar su gráfico, selecciona esta parte interna y se van acá y seleccionan algún color que les guste. Y le dan un clic fuera, también pueden ustedes tener así. Ya ustedes están haciendo el formateo de su gráfico, lo único que les faltaría acá es agregarle una fuente y lo hacemos con insertar texto, cuadro de texto, Enigma Home Center. Y ahí tienen ustedes su gráfico. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que los valores de X no son los que corresponden. Acá aparece 1, 2, 3 y 4. Y nosotros tenemos del 0 al 3. Entonces le dan un clic dentro del gráfico con el botón derecho, seleccionar datos. Y se van acá a editar, rango del rótulo del eje le ponemos de 0 al 3. Lo aceptan y lo aceptan. Ahora sí, ya vamos a tener del 0 al 3. Y esa es la forma como tienen que hacer ustedes su tabla, su función de probabilidades y su gráfico asociado. Esta información lo voy a copiar y lo voy a pegar al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Entonces, en el Excel hemos construido la función de probabilidades y hemos representado gráficamente dicha información, tal como mostramos a continuación. Estas son las probabilidades cuando x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2 y para x igual a 3. Y también encontramos la tabla de distribución de probabilidades. Y además encontramos nuestro gráfico, en el cual, que debe tener un título, títulos en cada uno de los ejes, sus etiquetas, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de X y además debe tener su fuente. Ahora, en la siguiente pregunta me piden la probabilidad de que dos congeladoras tengan defecto.
Como ya hemos calculado todas las probabilidades, entonces simplemente es la probabilidad de que x sea igual a 2. Y esto es la probabilidad de que dos congeladoras tengan defecto. La otra pregunta es la probabilidad de que como máximo dos congeladoras tengan defecto. Dicho de otra manera, la probabilidad de que dos o menos congeladoras tengan defecto, que está representado de esta manera. Como máximo 2, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Y acá están considerando la probabilidad de que x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Ya conocemos cuál es la probabilidad de que x igual a 0, cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1 y x igual a 2. Sumamos estas probabilidades y esta es nuestra probabilidad de que como máximo dos congeladoras tengan defecto, 55 entre 56. Y la última es la probabilidad de que el restaurante no realice la compra. Ya nos estaba diciendo en la pregunta que no se va a adquirir estas tres congeladoras si es que en la muestra de tres, al menos una de ellas haya salido defectuosa. Quiere decir, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Entonces, acá vamos a considerar la probabilidad de que x sea igual a 1, x2 y x igual a 3. Tenemos sus probabilidades asociadas, sumamos y encontramos que la probabilidad de que el restaurante no realice la compra de las tres congeladoras es 23 sobre 28. Ahora tenemos el ejemplo 2. El Centro de Información de cierta universidad ha construido la siguiente tabla de distribución de probabilidades para el número de libros por semana que un estudiante solicita. Esta es la tabla de distribución de probabilidades. Tenemos acá el número de libros que el estudiante por semana está solicitando desde 0 libros hasta 4 libros. Y tiene las probabilidades asociadas, que en este caso están en una letra B. Lo que nos pide en primera pregunta es definamos la variable aleatoria e indiquemos el rango. La variable aleatoria es el número de libros por semana solicitados por el estudiante al centro de información. Y el rango, como ustedes están viendo, es del 0 al 4. Entonces ahora me piden determinar el valor de la constante B para que f de x sea una función de probabilidades. Presente la tabla y la gráfica de probabilidad. La suma de todas estas probabilidades es igual a 1. El valor de B es sumar el 0,2 más 4b más 2b más 0,15 más b medios y esto lo tenemos que igualar a 1. Y si ustedes suman todo ello, vamos a llegar al resultado que b es igual a 0,1. Entonces ahora tenemos el número de libros por semana, es de 0 al 4, entonces ya tenemos su tabla de distribución de probabilidades. Vamos a representar esta información gráficamente. Seleccionamos tanto nuestra variable y la probabilidad asociada sin el total y vamos a insertar gráfico lineal con marcadores. Eliminamos esto, que es el número de libros por semana, que no nos interesa porque a nosotros nos interesa graficar la distribución de las probabilidades. Lo eliminamos, seleccionamos estas líneas horizontales y lo eliminamos. Seleccionamos estas líneas y con el botón derecho vamos a dar formato a serie de datos. En el baldecito, donde dice línea, le damos sin línea. Ahora nos vamos a marcadores y en relleno sólido, negro. En bordes, línea sólida, en negro. Y le damos de ancho 1.2. Tenemos esto. Lo que nos falta es poner las líneas en cada uno de los puntos. Le damos un clic en un punto, seleccionamos todos los puntos, vamos a herramientas de gráfico, diseño debe estar activado y acá agregar elementos de gráfico. Le damos un clic
líneas de unión. Le damos un clic con el botón derecho y aparece formato de línea de unión. Ahí nosotros lo que podemos hacer es línea sólida, darle un color. Normalmente yo acostumbro dar el color de negro, el ancho 2.25, cierro. Ya tenemos entonces el diagrama de bastones. Ahora lo que vamos a hacer es, como ustedes están viendo, acá los valores de x va de 1 al 5, pero nosotros tenemos del 1 al 4. Le dan un clic en cualquier parte del gráfico, con el botón derecho van a seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, categoría, y seleccionan el número de libros por semana. Lo aceptan y lo aceptan. Ya tenemos entonces con los valores correspondientes del 0 al 4. La crucecita, título en los ejes. Acá el eje es las probabilidades. El título del eje horizontal es número de libros por semana, título. Distribución de probabilidades de los estudiantes de cierta universidad según la cantidad de libros solicitados al centro de información. También le podemos agregar las etiquetas en la crucecita y etiquetas de datos. Y adicionalmente ustedes le pueden dar algún color acá, este baldecito, por ejemplo, así, ¿no? Se me ocurre, le da un clic en la parte exterior, acá, y también ustedes le pueden dar otro color, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de ustedes. Acá va esto de 5 en 5, entonces podemos cambiarle la escala, doble clic, 0,1. Ya está el gráfico y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Como ustedes ven, ya tenemos entonces la tabla de distribución de probabilidades y en el Excel vimos esta representación gráfica. Tiene su título, tiene los títulos en cada uno de los ejes, tienen sus etiquetas, las probabilidades asociadas a cada valor de la variable y tienen ustedes su fuente. Lo que están solicitando es calcular probabilidades de que una semana solicite 2 libros, solicite a lo más 3 libros y solicite por lo menos 2 libros, tal como está a continuación. Probabilidad que x sea igual a 2, 0,2, como ustedes ven. La probabilidad que a lo más solicite 3 libros, entonces la probabilidad que solicite 0 libros, 1 libro, 2 y 3 libros. Suman esas probabilidades y les da 0,95. Y la probabilidad que como por lo menos solicite 2 libros sería de 2, 3 y 4. Ahí usted va a sumar el 0,2, el 0,15 y el 0,05. Estamos hablando de 0,40 de probabilidad. Tenemos que calcular el valor esperado y la varianza. Esto lo vamos a realizar en el Excel. Para calcular el valor esperado, tenemos que multiplicar igual al valor de x por su probabilidad y lo aceptamos. Y hacemos lo mismo para todo lo demás y sumamos. Esto de acá representa el valor esperado. Lo que vamos a calcular es la varianza y lo haremos utilizando esta fórmula. X menos el valor esperado de x, todo esto al cuadrado, y esto lo multiplicamos por su probabilidad de x. Igual, entre paréntesis, x, el valor de x, que en el primer caso es 0, menos el valor esperado de x. Como este valor va a servir para calcular para los demás valores de x, lo fijamos con F4. Cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y toda esa expresión lo multiplicamos por su probabilidad asociada. Le damos igual y después arrastramos y sumamos. Y nuestra varianza
toma ese valor. Y esta información lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Tenemos lo siguiente. Acá están los valores para X, su probabilidad asociada, y si ustedes multiplican X por su probabilidad y después suman todos ellos, esto es el valor esperado. Y para calcular la varianza utilizamos esta fórmula. X menos el valor esperado de X, todo ello al cuadrado, multiplicado por su probabilidad. Hacemos de igual manera y llegamos a obtener que la varianza es 1.2475. El valor esperado es 1.45, al cual también se le llama la media poblacional. Y también se puede interpretar el promedio de libros solicitado por semana por un estudiante al centro de información es de 1.45 libros. La varianza, que es igual a 1.2475, está dado en libros al cuadrado. En el ejemplo 3, la demanda de un microprocesador Intel Celeron de 64 bits de proceso y 1 megabyte de memoria caché presenta la siguiente función de probabilidades. Nos están dando a nosotros la demanda de los microprocesadores, que está entre 2000 y 6000, y su probabilidad asociada. Si ustedes corroboran esto, la suma de estas probabilidades asociadas les tiene que dar 1. En la primera pregunta nos piden elaborar la gráfica correspondiente a la distribución de probabilidades de la demanda. Vamos a hacer la gráfica correspondiente. Seleccionamos tanto la demanda como probabilidades y vamos a insertar gráfico lineal, marcadores. Como ustedes tienen acá esta línea celeste, lo seleccionamos y lo borramos porque eso es la demanda. Y lo que nos interesa graficar es estas probabilidades. Le damos un clic, seleccionamos las líneas y con el botón derecho, formato a serie de datos. Vamos al baldecito y acá le decimos sin línea. Ahora, como están seleccionados los marcadores, vamos a los marcadores y relleno, le damos relleno sólido, verde. Línea sólida, azul. Borramos esto, borramos también las líneas horizontales, vamos a graficar las líneas de unión. Le damos un clic en cualquiera de los puntos, se seleccionan todos los puntos, vamos a herramientas de gráfico, diseño, agregar elemento de gráfico, líneas, unión. Ahora le damos un clic en cualquiera de las líneas, seleccionamos y con el botón derecho vamos a formato de líneas de unión, línea sólida de este color y le aumentamos el ancho 3. Acá en el eje X está del 1 al 5. Acá para nosotros es la demanda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es darle un clic sobre el gráfico y con el botón derecho seleccionar datos. En editar seleccionamos las demandas. Lo aceptamos y lo aceptamos. Ahora ya tenemos la demanda de 2000 a 6000. Adicionamos títulos a los ejes. Este eje vertical es la probabilidad. Y acá tenemos la demanda. Le vamos a adicionar el título, distribución de probabilidades de los microprocesadores Intel Celeron de 64 bits según su demanda. Me voy a la cruz y le digo etiqueta de datos. Insertar texto, la fuente, lo no. Y lo único que nos falta es, si quieren darle algún color, en la parte exterior otro color. Seguidamente vamos a calcular el valor esperado de la demanda, la varianza de la demanda, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para calcular el valor esperado de la demanda, igual
este X por su probabilidad. Después arrastramos y sumamos. Que el valor esperado de la demanda es 3.950 unidades. Calculamos la varianza, igual, entre paréntesis, X 2000 menos el valor esperado. Esto lo fijamos con F4, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad asociada y lo aceptamos. Hacemos exactamente lo mismo con los demás, te lo arrastramos y después sumamos. Lo que tenemos que calcular es la desviación estándar, la raíz cuadrada de mi varianza, coeficiente de variación, la desviación estándar entre el valor esperado. Lo expresamos en porcentaje. Con esta información vamos a ir al PowerPoint. Ya tenemos acá entonces la representación gráfica de dicha información. Esta es la forma como se presenta gráficamente la información. Después me piden que estime el valor esperado de la demanda y el coeficiente de variación. Ya lo hicimos también en el Excel. Valor esperado, la varianza que lo pueden expresar de esta manera o sigma al cuadrado y la desviación estándar que es sigma de mi variable X que toma este valor. Y cuando dividimos la desviación estándar entre el valor esperado, obtenemos el coeficiente de variación. Recalcando que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el valor esperado de la variable. Y eso lo multiplicamos por 100 para que esté dado en porcentaje. En la otra pregunta, el costo de fabricación del microprocesador es de $60 y el precio de venta es de $80. Además, los costos fijos ascienden a $10.000. Si la compañía decide programar la producción de dicho componente tomando exactamente el valor esperado de la demanda, ¿cuál será la utilidad esperada de la compañía? El costo de fabricación es $60, el costo fijo $10.000 y el precio de venta $80. El costo fijo es $10.000. El costo variable varía dependiendo de la cantidad de unidades a producir. Yo lo que estoy produciendo es 3.950 unidades. Igual el costo de fabricación, que lo voy a fijar con F4, por las unidades a producir, que también lo voy a fijar con F4. Se va a producir 3.950 unidades siempre y el costo de fabricación es $60. El costo total, el costo fijo más el costo variable. A diferencia que es en las ventas, es la cantidad de unidades a vender. Yo estoy produciendo 3.950, pero si la demanda es 2.000 unidades, yo solamente puedo vender 2.000. Entonces las ventas es igual al precio de venta multiplicado por la demanda. En el segundo caso, yo puedo vender hasta 3.000. El precio de venta por 3.000. En el tercer caso, puedo vender hasta 4.000 unidades, pero yo estoy produciendo 3.950. En el siguiente caso, la demanda es 5.000 unidades, pero yo estoy produciendo 3.950. Así que en los tres últimos casos, yo voy a vender todo lo que produzco. Y lo hacemos de esta manera. 3.950 por el precio de venta. Igual acá, 3.950 por el precio de venta. Igual 3.950 por el precio de venta. Mi utilidad es igual a las ventas menos el costo total. Y en los demás casos es lo mismo.
Para calcular la utilidad esperada, yo tengo que multiplicar esta utilidad por la probabilidad asociada. Quiere decir que en este caso lo que tengo que hacer es esta utilidad, lo tengo que multiplicar por esta probabilidad. Hago exactamente lo mismo para lo demás y llego a obtener estos valores. Y sumo que mi utilidad esperada es de $34,400. Esta información lo voy a copiar y lo voy a pegar al PowerPoint. Que la utilidad esperada de la compañía cuando la producción de microprocesadores en Intel Celeron de 64 bits es de 3.950 es de $34,400. En el otro caso me indica el costo de fabricación del microprocesador es de $60. La empresa propone diferenciar el precio de venta según la cantidad demandada. El precio de venta será de $85 cuando la demanda sea de hasta 3.000 microprocesadores y será de 77 si la demanda es más de 3.000 procesadores. Los costos fijos se mantienen en $10,000. ¿Cuál será la nueva utilidad esperada de la compañía? La producción sigue siendo 3.950 unidades. El costo de fabricación es $60, el costo fijo es de $10,000, el precio de venta es de $85 cuando la demanda es de hasta 3.000 microprocesadores, mientras que el precio de venta es de $77 cuando la demanda es de más de 3.000 microprocesadores. El costo fijo es el mismo. El costo variable sigue siendo el mismo, lo fijo con F4, su costo de fabricación es de $60. También lo fijo con F4 porque en todos los casos de la demanda el costo variable va a ser el mismo. Estamos fabricando la misma cantidad de unidades. El costo total ya sabemos que es la suma del costo fijo más el costo variable. Las ventas. Si es que la demanda es hasta 3.000, es 85. Quiere decir acá es 85 por 2.000. En el siguiente caso, también es 85 por 3.000. Cuando es mayor a 3.000, el precio de venta es 37. Yo tengo una demanda de 4.000. Yo puedo vender hasta 4.000 unidades, pero yo estoy produciendo 3.950. Entonces, yo lo único que puedo vender en los casos de que la demanda sea 4.000, 5.000 o 6.000, yo lo único que puedo vender es 3.950. 3.950 lo voy a fijar con F4 y esto lo voy a multiplicar por su precio de venta que es 77. También lo fijo con F4. Por lo tanto, en los otros casos es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos las ventas. Ahora calculamos la utilidad haciendo la diferencia entre las ventas y el costo total. Ventas menos costo total. Hacemos en todos los casos lo mismo. Vamos a encontrar el valor esperado de la utilidad. Tenemos que multiplicar la utilidad por la probabilidad de X. Así que en este caso, la probabilidad de X por la utilidad. Hacemos igual en los demás casos y después sumamos. Y nos sale $31,447.50. Esta información lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al PowerPoint. Y a partir de la utilidad y la probabilidad de X, encontramos la utilidad esperada. $31,447.50.